¿Cómo opera por el momento la cotización a seguridad social de los trabajadores independientes ante el vacío jurídico generado por la finalización de la inexequibilidad diferida del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019? Bueno, esta pregunta es una pregunta que ha sido muy reiterativa, muy frecuente en los últimos días, dado que debido a la declaratoria de inexequibilidad de ese artículo, pues quedaron muchísimas dudas y el gobierno nacional pues emitió un decreto que nos dejó algunas otras. Entonces la idea es que aclaremos un poco cómo es el tema de la cotización a seguridad social de los independientes, en especial los independientes que tienen contratos, perdón, que no tienen contratos de prestación de servicios, como los cuenta propia, los comerciantes, entre otros. ¿Listo? Entonces, bueno, yo aquí les traje para que se pueda ilustrar más, yo espero que se pueda ver, digamos, bien, como digamos que una línea de tiempo para que entendamos qué fue lo que pasó y en qué estamos en este momento con los aportes a seguridad social de los independientes. Entonces debemos empezar con la Ley 100 de 1993. En su artículo 19 establece, bueno, inicialmente la Ley 100 establece que todas las personas que tienen capacidad de pago tienen que hacer aportes a seguridad social. Dentro de esas personas que tienen la obligación de hacer aportes a seguridad social, pues se encuentran los trabajadores independientes. El artículo 19 de esa ley, de la ley 100, estableció que los independientes debían de hacer sus aportes sobre el ingreso efectivamente percibido. Eso lo dijo en 1993. Ahora, en ese artículo no se estableció puntualmente qué significaba ingresos efectivamente percibidos. Entonces, posteriormente en el 2007, con la ley 1122 del 2007 en su artículo 18, fue en donde se estableció más o menos, se quiso reglamentar más o menos qué significa ingresos efectivamente percibidos. Entonces, en el artículo 18 de esa ley, de la ley 1122 del 2007, se dijo que para los independientes que tengan contratos de prestación de servicios, para ellos su ingreso efectivamente percibido corresponde al 40% del total de sus ingresos. Listo, nos dejó establecido un poco frente a esos independientes, pero frente a los otros independientes, los independientes cuenta propia, los independientes que no tienen contratos de prestación de servicios como los comerciantes, como los rentistas de capital, simplemente este artículo dijo se reglamentará, ¿sí? Entonces no en ese momento no nos dijo cómo iba a ser el cálculo para esos otros independientes. Entonces así quedó la ley 1122 del 2007. Posteriormente, en el 2019, se emite la ley 1955 del 2019. Esta ley reemplazó una anterior, que era la 1753 del 2015, que hablaba sobre este tema, pero pues la Corte la había declarado inexequible. Entonces después pues entró esta ley que es un Plan Nacional de Desarrollo. En esta ley, que es la controvertida ley, en su artículo 244 ya nos dijo las reglas de qué es los ingresos efectivamente percibidos para todos los independientes. Entonces, en este artículo se hablaba claramente que en los contratos de prestación de servicios independientes, con estos contratos era el 40%, sin incluir el IVA en el 40% en ese cálculo. Para los demás independientes nos establecía que el ingreso efectivamente percibido de ellos resultaba de tomar ese ingreso bruto de ellos y restarle los gastos y los costos que estén relacionados o que tengan una relación de causalidad con la actividad que realiza ese independiente conforme al artículo 107 del Estatuto Tributario. Y también decía que se podía incluso descontar, o era nosotros descontar todos los gastos y costos que estén relacionados con la actividad debidamente soportados, o que se establecería o se crearía un esquema de presunción de costos para que con esa presunción de costos yo simplemente aplico y no tengo que probar nada. Y una vez yo tomaba el ingreso, descontaba costos y gastos o esquema de presunción, eso me da un valor y a ese valor adicionalmente debía de calcularle el 40%, ¿sí?
Posteriormente, entonces, en ese artículo se dijo que se iba a reglamentar el tema del esquema de presunción de costos y que eso lo iba a hacer la UGPP. La UGPP, muy juiciosa, en el 2019 y en el 2020 emitió la resolución 1400 y la resolución 209 en las que estableció el esquema de presunción de costos. Y digamos que hasta el 2020 todo estaba bien, ya teníamos claro cómo era la cotización de los independientes de contrato de prestación de servicios, perdón, o cuenta propia y demás independientes que tengan contratos distintos a prestación de servicio. Sin embargo, digamos que esa tranquilidad se vio de alguna forma alterada porque en el 2020 la Corte Constitucional, en la sentencia C068 del 2020, declaró inexequible ese artículo que nos había solucionado todo el tema de cómo se cotizaba, cuál era la base para liquidar por parte de los independientes. La declaró inexequible por falta de unidad de materia, bueno, digamos que un tema legal, ¿sí? Entonces la declaró inexequible, pero dijo, bueno, no va a tener, digamos, efectos inmediatos porque afectaría a las personas, vamos a darle un tiempo para que en ese tiempo se legisle sobre ello y no quede sin piso todo el tema de la cotización de independientes. Entonces en esa ley se dijo, bueno, vamos a darles 2 legislaturas para que se regule sobre eso. Lamentablemente pasaron las 2 legislaturas y no se reguló sobre eso, ¿sí? Y esas 2 legislaturas se vencieron el pasado junio del 2022. Entonces, a partir de junio del 2022, ya ese artículo 244 quedó por fuera del ordenamiento jurídico por ser inexequible. Y ahí fue donde quedamos en un limbo porque nos habían quitado, digamos, lo que nos daba a nosotros una tranquilidad o nos daba todas las reglas sobre cómo calcular esa base de liquidación. Finalmente, debido a la declaratoria de esa inexequibilidad, pues se revivió la ley 1122 del 2007, que era la que estaba anterior de la ley que se declaró inexequible. ¿Sí? Recuerden que esa hablaba de que era el 40% en contratos de prestación de servicios y que para los otros el gobierno lo reglamentaría. Entonces, esta norma revivió, ¿sí? Y al revivir, entonces quedaba faltando la reglamentación para los otros independientes y entonces el gobierno nacional, el 5 de agosto, emitió el decreto 1601 del 2022, que es el que nos reglamenta en este momento el tema de independientes. ¿Y qué dice este decreto? Dice que los contratos por prestación de servicios independientes con contratos de prestación de servicios, digamos, están igual que como sabíamos, 40% de sus ingresos. Pero en el caso de los contratistas, de los independientes, perdón, cuenta propia y por otros contratos distintos, digamos que el panorama cambió, porque este decreto, si bien trae el tema de que, listo, estos independientes pueden deducirse de sus ingresos todos los gastos y costos relacionados conforme al artículo 107 del Estatuto Tributario, y también establece digamos que un esquema de presunción de costos, ¿sí? A pesar de que nos trajo eso, eliminó la posibilidad de que una vez calculado ese ingreso neto, después de haberle descontado todos esos costos y gastos, pudiésemos aplicarle el 40%. Lo eliminó. Es decir, que en este momento, con el decreto 1601 del 2022, los independientes, cuenta propia, comerciantes, rentistas de capital, todos los independientes que reciban ingresos que no provengan de contratos de prestación de servicios, la forma de calcular su seguridad social cambió. Ahora ellos toman su ingreso, hacen las deducciones respectivas, que los gastos y los costos que estén relacionados con su actividad, y ese valor que les dé será el valor que se tendrá como IBC, o sea, no aplicaríamos el 40%. ¿Por qué? Porque la norma así lo dispuso. Entonces, en este momento este es nuestro panorama, falta ver qué va a ocurrir más adelante, porque pues nos encontramos en medio del trámite de una reforma tributaria y dentro de ese proyecto de ley se encuentra un artículo, el 67, que
también regula este tema y que cambia esto que les acabo de decir. Pero por ahora, en este momento que aún no ha salido, ¿sí? Que aún está en trámite, tenemos este panorama que nos trae este decreto 1601 del 2022.